que el día de hoy definieron a unos de los mejores escritores de la historia. Bueno, ahora se lo voy a hablar el tema el romanticismo, que tiene sus características. Bueno, comenzamos. ¿Qué es el romanticismo y cómo surgió? Bueno, el romanticismo es un movimiento literario, artístico y cultural que se estudia en Inglaterra y en Alemania a inicios del siglo XVIII y se fue extendiendo hacia Europa y América a mediados del siglo XIX. Y por esas fechas nació una crisis social e ideológica. Y en Europa, y esto desató la idea que la razón no era suficiente para demostrar y explicar esa cruda y dura realidad. Y es desde entonces que llegó el romanticismo como un gran movimiento al racionalismo neoclásico. El romanticismo se contraponía al racionalismo y al neoclasicismo. Bueno, ¿y qué es el neoclasicismo? Bueno, el neoclasicismo fue un movimiento literario y artístico que nació a mediados del siglo XVIII y que también se expandió hasta el siglo XIX, cuando nacía el romanticismo. Y el neoclasicismo tenía como objetivo la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto y a la razón. Y todo esto lo interpretamos como modelos para construir una sociedad moderna. Y en el romanticismo se utilizaba mucho como figura la mujer, ya que representaba como conquista, odio, amor y deseo. Y, y están superdotados al dictado del hombre. Y aun siendo rebeldes, mantuvieron características románticas como amar y sentimientos puros y nobles. Bueno, y ahora le voy a hablar sobre el romanticismo en el Ecuador. Luego del único de los países hispanoamericanos lograron su independencia, comenzó un periodo de consolidación entre los diferentes racionalismos. Y estos países, cuando recién terminaron sus guerras de independencia, ya tenían varios problemas como políticos, económicos y sociales. Pero en las ideas románticas encontraron una fuente de inspiración. Y ahora le voy a hablar sobre las características del romanticismo en el Ecuador. Bueno, y como primera característica tenemos al canto a los héroes y a la libertad. Bueno, y ahora esta característica es sobre los países latinoamericanos que se encontraban luchando por su independencia y por considerarse como unas naciones autónomas. Y existen varias obras literarias como La Victoria de Junín, que es de José Joaquín de Olmedo, que expresaba con anhelo a la libertad. Y por otra característica tenemos al sentimentalismo, que en la obra hace del amor, dolor y la muerte como sus ejes, y es una parte esencial del romanticismo. Y por última característica tenemos a la identidad. ¿Qué consiste la identidad? Consiste en la aparición del mestizo y que querían ser independientes, pero para poder serlo necesitaban saber que necesitaban tener muy claro qué querían ser. Y varios escritores principales del romanticismo del Ecuador, y tuvimos algunos como Dolores Veintimilla de Galindo, Juan León Mera, Juan Montalvo o Julio Santolvide, Norma Pompilio y Miguel Riofrío. Y ahora le voy a hablar
sobre Dolores Ventimilla de Galindo. Bueno, su historia es que nació en Quito en 1989 y pudo acceder a la educación, aunque fuera muy difícil, ya que era debido a la sociedad patriarcal. Y eso es que no les daba los mismos derechos que las mujeres. Y muchas no tenían el derecho a estudiar, a escribir. Y eso, después, a los 18 años, había contraído matrimonio a los 18 años con un médico colombiano. Y luego de un tiempo fue a Cuenca y había desempeñado muchas actividades culturales muy importantes en el Ecuador. Bueno, ahora le voy a hablar del primer centro romántico en el Ecuador. ¿Cómo se logró hacer esto? Bueno, varios escritores cuencanos se unieron junto a Dolores Ventimilla de Galindo para formar la primera familia cuencana, que fue el primer centro romántico del Ecuador. Y debido a eso, Dolores Ventimilla de Galindo fue una de las primeras escritoras en nuestro país. Y un suceso que cambió su vida drásticamente fue que cuando iba con sus amigas, tuvo la desgracia de ver a un indígena siendo maltratado. Y ella, cuando tratando de defenderlo, se ganó la enemistad de varios cleros y publicó una hoja llamada Necrología, que daba su contradicción al pensamiento de la pena de muerte. Y lamentablemente, Dolores Ventimilla de Galindo, después de varias persecuciones y de rechazos, terminó suicidándose a la edad de 27 años. Bueno, y ahora le voy a hablar sobre las mujeres en esta época. Las mujeres sufrían el estado patriarcal. Y como ya ven diciendo, las mujeres, muchas no tenían derechos a esta clase. Solo que podían dinero o tierras pueden acceder a la escritura o a la lectura. Y fueron copiando temas de los hombres y con el tiempo fueron cambiando. Y después crearon sus propios temas narrativos y poéticos. Bueno, y ahora voy a hablar sobre Juan Montalvo. Nació en 1832 y murió en París en 1889. Fue un gran prosista en el siglo XIX y es que mezclaba el neoclasicismo con lo romántico. Y era un dato muy importante. Y era un gran crítico hacia los gobiernos conservadores. Y uno de sus libros son 7 tratados y la dictadura perpetua. Además utilizó la lengua castellana para criticar el lugar donde nació, la que no era un lugar muy bueno. Y ahora voy a hablar sobre Juan León Mera, otro escritor del Ecuador. Nació en Ambato en 1832. Fue un político conservador que además escribió la letra del himno nacional. Y su libro más conocido es Comandá hasta la fecha, ya que sigue siendo uno de los libros más importantes del Ecuador. Le gustaba y le importaba mucho la literatura indígena, que se dedicó a traducirlas a su propio idioma. Y Comandá fue la que marcó el inicio de la novela en el Ecuador, junto a su amigo Río Frío, que a la vez también marcaron el fin del romanticismo. El libro de Comandá marca un gran mensaje, ya que él trataba de transmitir que los indígenas no eran personas salvajes, que eran muy buena gente y que no eran como la gente pensaba, como personas salvajes, ya que eso no era. Bueno, y eso es todo. Gracias.